A lo largo de esta semana hemos debatido el tema de la Guardia Nacional y la estrategia para combatir la inseguridad en México. Como usted sabe, este tema de la Guardia Nacional se está discutiendo en el Senado, donde invitaron a las organizaciones de la sociedad civil a decir lo que tenían que decir, aunque creo que no los van a prestar mucha atención que digamos, pero para hablar de este tema ahora invité a Alfredo Lecona. Alfredo es vocero del colectivo Seguridad Sin Guerra. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, Leo, muchas gracias, buenas noches. Pues no los pelan, mano. No los pelan, los tienen ahí, les abren el micrófono. Ayer escuchaba la buenísima intervención de Madrazo, ¿no? Exacto, de Alejandro Madrazo Layú, buenísimo, ¿no? Pero pues ahora sí que ladran y no los escuchan, mano. Pues sí, es muy triste ver cómo uno entra a ese recinto. Yo estuve antier, justo también haciéndoles algunos planteamientos a los senadores, y te reciben con el planteamiento de Parlamento abierto, ¿no? Sí. Otra vez. Suena muy bonito. Suena muy bonito. Suena muy bonito. Pero lo que estamos viendo no es Parlamento abierto. Sí. Cuando sabemos que todo, absolutamente, lo que pone Morena, esencialmente como defensa, es el mando de Andrés Manuel López Obrador como una persona honesta, como quien sabe y entendió y recogió los sentimientos de la nación en todos sus recorridos. Y ayer el mismo presidente es quien dice que nosotros, quienes nos oponemos a la Guardia Nacional, estamos obstaculizando su plan de combate a la inseguridad y para construir paz. Pues realmente sí nos hace, más que preguntarnos, tener la lamentable certeza que todo esto que se está llevando a cabo en el Senado es una simulación. Ahora, hay que decirlo, esto es una democracia, ganaron los votos, tienen mayoría en el Congreso, necesitan unos pocos senadores para tener mayoría para cambiar la Constitución. Muy probablemente yo creo que los van a lograr. Pues así funciona la democracia, Alfredo. Son los ganadores. Pues lo que pasa es que no, este asunto justamente nos habla de cómo la democracia no solamente tiene que ser la mayoría y los 30 millones de votos que nos echan para cualquier cosa de frente, sino que aquí sí subyace un tema muy difícil de entender, en el que las soluciones mágicas han aparecido en los últimos 2 años de distintas formas. En el ocaso del sexenio anterior era la Ley de Seguridad Interior. Sí. Era la militarización de la seguridad pública en una ley, en un solo instrumento, que ahora se ha convertido en la constitucionalización de la militarización. Y es el mismo remedio que nos han recetado los últimos 12 años, pero ahora con un nombre distinto, bajo la etiqueta de Guardia Nacional. Y ahora es peor, porque a la gente, principalmente al gobierno, la confianza que tiene la gente en el ejército y estos números de una aceptación hasta del 86% en la población en general sobre la Guardia Nacional, pues hacen ver que lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, que es la potencial violación de derechos humanos y la perpetuación de la crisis humanitaria, de la crisis de derechos humanos que vive el país, es consecuencia de una sola persona que tomó malas decisiones en su momento, o dos presidentes que tomaron malas decisiones en su momento, y no nos estamos dando cuenta, y está costando mucho trabajo comunicar por todas las mentiras que han rodeado el debate, cómo la nueva persona en el gobierno está proponiendo exactamente lo mismo. Eso ha sido parte del debate que hemos tenido esta semana. Y bueno, los que defienden la postura del gobierno dicen, no, esto es algo diferente, va a ser una Guardia Nacional con una doctrina diferente, se les va a adiestrar en los derechos humanos, en fin. Sí están convencidos de que se trata de un modelo diferente al de Calderón y al de Peña Nieto. En cambio, los críticos dicen, no, pues es la continuación de la misma estrategia bajo un nuevo nombre, pero ahora incluso con mayor poder a los militares. Totalmente. Yo creo que el debate se tiene que dar en el contexto, tomando en cuenta el ambiente en el que se está fortaleciendo el poder político y el poder económico del ejército. Pasó el domingo esta declaración de que el aeropuerto internacional civil de Santa Lucía va a ser administrado y sus rentas van a ser para los militares, para la Sedena, que tendría que ser algo que tendremos que estar diciendo mucho más, que se tendría que estar debatiendo mucho más, porque lo que se trata al final, de lo que está pasando, a fin de cuentas, es que se está fortaleciendo ese poder político, que yo se lo decía a los senadores antier, en algún momento le puede estallar al propio presidente de la República. Tanto están centrando en el mando honesto de López Obrador como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el éxito de esta reforma, que qué va a pasar
cuando suceda el próximo Ayotzinapa, el próximo Tlatlaya, el próximo Palmarito. Porque Pero, es muy doloroso decirlo, pero mira, aunque no sucedan esas cosas, y ojalá no sucedan, desde luego, ¿qué va a pasar cuando llegue el próximo presidente? Que eso es lo que les decimos. O sea, como quede la Constitución, pues esto es para el siguiente presidente. Exactamente. ¿No? Yo lo que les decía es, si no pueden ver que en algún momento esto podría causarle una crisis al gobierno, y ustedes como responsables de centrar tanto el éxito de esta reforma en el mando del presidente, sí piensen que al final, al dejar este modelo de militarización de la seguridad pública, con el poder político y el poder económico que acumularía las Fuerzas Armadas en este sexenio, el siguiente presidente va a tener este tipo de mecanismos. Ellos creen que el próximo presidente también va a salir de ellos. Entonces, bueno, ¿no? Sí, y aún así apelamos a las generaciones. No queda claro, ¿no? Por eso la Constitución es tan importante, porque la Constitución es la ley fundamental que con la idea de que permanezca independientemente de los cambios políticos. Así ¿no? es. Y acá lo que le estamos dando es un poder enorme a los militares, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, desde luego, lo he dicho así públicamente, pero lo interesante es que es la izquierda la que está poniendo esto. Imagínate que fuera un gobierno de derecha el que estuviera proponiendo la militarización de la seguridad pública en México. ¿Qué estaría diciendo la izquierda? Sí, no, yo eso que les he... ¿Qué estaría diciendo? Que no confían en ese presidente, pero es que aquí no es un tema de confiar en el presidente. Exactamente. ¿No? Ni en hacer o a empezar a trabajar el discurso en torno a lo que les dicta el presidente. No te dicen absolutamente otra cosa. Ayer jugaron un bingo acá, el bingo de la Guardia Nacional. No te dicen otra cosa que el presidente es honesto, el presidente es bueno, el ejército es pueblo bueno, ustedes nunca han vivido en una zona de violencia. No hay argumentos de fondo. Es un debate muy estéril, lamentablemente, porque no encontramos interlocutores que puedan dar una respuesta a este tipo de cosas. Si creen que van a ganar la siguiente elección y por eso piensan que el siguiente mando va a ser igual que Andrés Manuel López Obrador, bueno, que piensen en las siguientes generaciones. A ver, la Constitución, y esto es algo que también se ha puesto poco sobre la mesa, la Constitución y el constituyente de 1917 diseñó un modelo de país. Y uno de los principios esenciales de esa democracia que ideó el constituyente es la seguridad a cargo de civiles, no de militares. Muy contrario a lo que se cree, el Congreso de la Unión ni siquiera puede hacer esta reforma. Hay una teoría muy interesante de Colombia, que surgió en el derecho colombiano, en la jurisprudencia colombiana, por la Corte Constitucional de allá, que habla que las reformas constitucionales no pueden ir en contra de principios esenciales de la Constitución. Si eso lo tomamos y lo traemos al caso mexicano, que también ha hablado la Corte de la sustitución de los principios generales de derecho, podemos hablar que la modificación de un principio sustancial de la democracia en la que vivimos, la que está diseñada, no puede hacerse a libre albedrío. Sería este principio el que los civiles están a cargo de la seguridad pública. Exactamente. O sea, el constituyente original de 1917, hace 102 años, dijo, esto tiene que ser civil y eso no lo pueden cambiar el constituyente permanente. No lo puede cambiar el constituyente de acuerdo permanente. A esa doctrina, de acuerdo a esta teoría de la sustitución o la destrucción de la Constitución, como se le llama. Y en ese sentido, ¿se podría ir a la Suprema Corte para declarar inconstitucionalidad, inconstitucional a la Constitución? Que afortunadamente, sí. El proceso que reformaría la Constitución por atentar contra un principio constitucional. Y de hecho, ya empezó este camino. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos presentó hace cosa de 2 semanas una demanda de amparo desarrollando muy bien este principio, adecuándolo a la jurisprudencia la jurisprudencia mexicana. Y tengo entendido que fue desechado y ahora está en la queja, pero ya empezamos a recorrer ese camino porque es muy importante explicarle a los senadores, a los legisladores, que también podrán tener algún instrumento para combatir judicialmente esta reforma, que muy contrario, insisto, a lo que creen, las reformas a la Constitución, el poder que tienen hacer la facultad que les confiere el artículo 135, tiene límites y tiene restricciones y no puede ir en contra de los principios fundamentales del Estado de Derecho, y más con toda la doctrina. Ya no es solamente es México y su derecho, ya es México y la doctrina internacional. Interamericana. Me queda tiempo para 20 segundos y te quiero hacer una pregunta. ¿Van a echar en el Senado para atrás el transitorio que dice que la Guardia Nacional durará 5 años, la que puso la Cámara de Diputados y que se opuso el presidente López Obrador a esto? Parece que lo van a integrar porque ya hay un documento de trabajo, lamentablemente, donde empeoraron
todo lo que mandó la Cámara de Diputados, y es el corazón de la Ley de Seguridad Interior, la permanencia de las Fuerzas Armadas tal cual hoy se encuentran, ya ni siquiera hablemos de Guardia Nacional, por un tiempo indefinido. Dicen que hasta que la Guardia Nacional tenga un despliegue territorial adecuado, que eso quién lo va a definir, quién lo va a decir, parece hoy en los documentos de trabajo que están circulando en la comisión, mientras nosotros hacemos esta ronda otra vez de participaciones y acudimos a las audiencias públicas, alguien está trabajando por incluir este transitorio, lamentablemente. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, pues hay que seguir en la lucha de las convicciones, ¿no? De un lado y del otro, pues así es la democracia. Gracias, Alfredo. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Julio Patán y yo vamos a platicar con los chefs Elena Reigadas y Gerardo Vázquez, sobre la gastronomía mexicana y su presencia en el mundo. Créame, es un programa muy rico, va a estar muy rico, no se lo pierda, aquí nos vemos.